Bienvenidos a la teleclase de Auditoría Social perteneciente al postdoctorado de Gerencia Pública y Gobierno. Resulta evidente que en el transcurrir del tiempo la participación ciudadana y de las comunidades y la sociedad organizada ha ido evolucionando a través del correr de ese tiempo. Ya no estamos en aquellas épocas de los imperios vastos donde las comunidades acataban las órdenes de los reyes, de los jerarcas, o en la época feudal, cuando sencillamente el señor feudal tomaba posesión de los terrenos y emitía órdenes y eran acatadas sin ningún tipo de observación. La sociedad ha venido evolucionando a través del tiempo y nos encontramos en un momento de cambios radicales en todo el mundo, no solamente en nuestro país, Venezuela. Han venido suscitándose una serie de cambios donde la sociedad organizada ha orientado su accionar hacia la evaluación de la gestión pública. Una evaluación que se realiza a través de unas auditorías sociales como procesos para evaluar la acción de la gestión pública de los entes gubernamentales, comparando lo que son los programas, planes, proyectos con los resultados que se están obteniendo que impactan a esa comunidad. Esa auditoría social está compuesta por 4 elementos fundamentales que son participación ciudadana, información, responsabilidad y transparencia. Como señalé al principio, venimos evolucionando en el tiempo. Nuestro marco constitucional, que entró en vigencia en el año 99, señala una serie de cambios que han permitido a la comunidad organizarse en torno a la evaluación de la gestión pública. Tanto así que desde el mismo preámbulo de la Constitución se señala que la democracia en Venezuela, o con el fin supremo de refundar la república, se establece una sociedad democrática, participativa y protagónica. ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente que es la misma sociedad quien va a evaluar, quien va a participar y quien va a protagonizar todos los aspectos relativos a la gestión pública. Eso es ratificado posteriormente en una sucesión de derechos, que vamos a hacer referencia a ellos, y que son concedidos a los ciudadanos a través de esa misma Constitución. Por ejemplo, se confiere el derecho a participar en los asuntos de gestión pública. El artículo 6 de la Constitución nos señala que el gobierno de la República de Venezuela y de sus entidades, entendido por estados, municipios, es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Definitivamente la Constitución nos orienta a todo lo que es un marco de participación y de derechos de los ciudadanos. Adicionalmente a ese artículo 6, al artículo 62, nos dice que la participación del pueblo en la ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice el completo desarrollo de la nación. Finalmente, el artículo 141 nos señala que esa administración pública, esa gestión pública está al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas. No solamente nos da los derechos, sino que de una vez le aclara a la administración pública que ella está al servicio de esa comunidad y debe responder a esa comunidad, basado en algunos principios como honestidad, participación, transparencia y otros, eficacia, eficiencia y otros más ahí. Adicionalmente, una vez que la Constitución nos da ese marco de participación bastante amplio, nos determina puntualmente cuáles son las áreas en las que podemos participar. Por ejemplo, en materia de salud, nos da la participación en seguridad social, nos da la participación directa a través de la Constitución en materia educativa, nos da la participación en asuntos laborales, en la ordenación territorial, en los asuntos legislativos y en los asuntos socioeconómicos. Es de importancia destacar que
todos esos derechos están consagrados en la Constitución y ella nos refiere a artículos específicos donde señala que la participación de la ciudadanía es primordial en el ejercicio de esas funciones del Estado. Ya no es solamente el Estado va a planificar, va a desarrollar, va a ejecutar, sino que hay un proceso de evaluación por parte de los ciudadanos. Por supuesto, si nos están dando algunos derechos, nos están dando algunos elementos de participación, algunos derechos y unas características de participación, eso nos va a referir a unos espacios de participación. Nos refiere a un espacio político electoral, nos refiere a un espacio municipal, un espacio indígena, un espacio dentro del sistema de justicia, dentro de lo que es el Estado como sí, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Moral Republicano. Dentro de ese espacio político electoral nos refiere que, evidentemente, y la Constitución es muy clara al respecto, el ciudadano tiene participación en todos los aspectos electorales, todos, desde elegir a sus autoridades, pasando por la revocatoria de esas autoridades, y por supuesto en la definición de quiénes son esas autoridades que van a ejercer ese derecho, esa función de administración pública. Nos refiere a un ámbito municipal donde nos da competencias en materia de educación, en materia de salud. Nos refiere al espacio indígena donde el ciudadano tiene participación hacia coadyuvar a esos pueblos indígenas en su desarrollo. Dentro del sistema de justicia los ciudadanos pueden participar en la postulación de los jueces, de los candidatos a jueces para que desarrollen sus funciones dentro de lo que es el sistema tribunalicio. Dentro del Consejo Nacional Electoral, evidentemente los ciudadanos, si tenemos participación dentro de lo que es la política electoral, tenemos participación también dentro de lo que es el Consejo Nacional Electoral, y allí pues podemos postular a las autoridades que rigen ese Consejo Nacional Electoral. Y dentro del Consejo Moral Republicano también existen potestades para los ciudadanos de decidir quiénes son las personas que van a representar a esa ciudadanía dentro de esa instancia republicana. Finalmente, en lo que termina, en lo que es ese primer elemento de la participación ciudadana, encontramos un artículo que es vital en la Constitución, y es el 184, y me va a permitir leerlo un momento. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo la descentralización, la ejecución, toda aquella serie de elementos, ¿no? Entonces, la Constitución no solamente nos da derechos, no solamente nos da los espacios, sino que le dice a la administración pública, tú debes descentralizar y dar a los ciudadanos para que ellos desarrollen su gestión en cuanto a su servicio. No es sencillamente, bueno, tú desarrollas las políticas, los ciudadanos te evalúan, no. Tú tienes que descentralizar como gestión pública hacia los ciudadanos. Pasamos a un segundo elemento de la auditoría social, y es la información. Este proceso es fundamental dentro del desarrollo de lo que es la auditoría social. Evidentemente necesitamos un Estado donde fluya la comunicación, donde se permita el acceso a los ciudadanos a esa información, donde existan indicadores previamente y claramente definidos que permitan a los ciudadanos tener acceso a qué se está gestionando dentro de esa gestión pública. Y por otra parte necesitamos que los ciudadanos necesariamente se vean obligados a saber cuáles son los canales adecuados para participar dentro de esa auditoría social. Debemos entender esa auditoría social como un bien público, un bien al que todos tenemos acceso, donde todos tenemos la potestad de ejecutarlo y de desarrollarlo. Al igual que la participación ciudadana, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos establece algunos derechos, pero también nos establece unos deberes en cuanto a la información. Ya no es solamente voy a conceder derechos a los ciudadanos para que tengan acceso a la información, para que la información sea libre, plural, veraz, sino que los ciudadanos también tienen algunos deberes
para con el resto de la colectividad. Por ejemplo, los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. No es sencillamente desarrollar programas, desarrollar eventos, desarrollar actividades, sino que deben estar orientados hacia lo que es la formación ciudadana. Única y exclusivamente no debemos apartar ese paradigma que teníamos antes, que era solamente la comercialización, sino que debemos orientar hacia la formación de los ciudadanos. Otro artículo que es de importancia es que se reconoce el interés público en la ciencia, la tecnología y el conocimiento, porque es la única forma en la cual los ciudadanos van a tener, a través de esos medios tecnológicos, acceso a la información que pueda existir dentro de cada organismo público. Entonces, ese elemento de información tiene deberes, tiene derechos, y a su vez es como una especie de engranaje que debe desarrollarse entre el Estado y la ciudadanía que participa dentro de la evaluación de la actividad pública. Un tercer elemento es la responsabilidad, y entendemos por responsabilidad, y me permito citar a Ochoa 2007, la obligación legal y ética que tiene un gobernante de informar al gobernado cómo utiliza y ha utilizado el dinero y otros recursos que le fueron entregados por el pueblo para emplearlos en beneficios de la sociedad gobernada. ¿Qué quiere decir todo ello? Que es una obligación del gobernante el rendir cuentas. No es sencillamente por cumplir una etapa que esté señalada dentro de alguna ley, sino que es un proceso obligatorio, es un proceso legal, es un proceso ético y que debe fundamentarse sobre todo en la transparencia. ¿Qué se ha hecho y qué se hizo con esos recursos? Ya no es suficiente razón para, dentro de los procesos de auditoría social, evaluar de pronto si se construyó el puente, si la ejecución presupuestaria de ese puente fue desarrollada como lo dice la ley, sino que se debe ir más allá. En realidad hace falta ese puente donde se colocó ese puente. De pronto no. De pronto se hizo el puente, bueno, porque se pensó que era una solución, pero no era la solución real. Entonces allí se ejecutó un dinero, materiales, equipos, tiempo, innecesariamente, y para eso están las comunidades, porque las comunidades son los que saben a ciencia cierta cuál es la realidad de ese sitio y si en realidad ese puente hacía o no hacía falta allí. Entonces el proceso de auditoría social no es solamente verificar que se hizo la obra, que se ejecutó de acuerdo a lo que estaba planificado, sino que debe ir más allá, si de verdad esa obra se requería en ese momento. Entonces, debemos entender como auditoría social, y me permito citar al Banco Mundial en el año 2009, como los procesos mediante los cuales los ciudadanos inciden en la administración pública con la finalidad de lograr una provisión de los servicios de la manera más eficiente y satisfactoria a sus demandas. Es un proceso, señores, donde vamos a evaluar la gestión que está realizando el gobernante de turno, porque debe rendir cuentas de su eficiencia, de su eficacia, de su transparencia, de toda su gestión y el desarrollo que ha tenido de sus actividades. Esto tiene un fin, tiene un objetivo, y es sencillamente lograr que los ciudadanos puedan participar en el diseño, evaluación e implementación de esas actividades que se desarrollan dentro de la gestión pública. El gestor público, por llamarlo de alguna manera, el gobernante, no puede estar en una cápsula aislado de su realidad. No puede desarrollar proyectos, no puede ejecutar actividades, no puede realizar tareas si no está conectado con la realidad, y quienes le van a proporcionar información cierta sobre la realidad existente en su comunidad es la sociedad a la cual él gobierna. Deben existir ciertas condiciones para que este proceso de auditoría social se desarrolle efectivamente, ¿no? Primero, debe existir un Estado abierto y transparente que incorpore a la ciudadanía a la gestión pública. Si tenemos planteado en las leyes derechos, deberes,
artículos, obligaciones, y el Estado no da esa información o no permite el acceso a esos canales de información sobre lo que está ejecutando, no vamos a poder realizar una auditoría social. Difícilmente se podrá llevar a cabo. Debe existir la facilitación del Estado como tal hacia dar la información. Debe existir un proceso de corresponsabilidad entre las partes. Dentro de una auditoría social no es únicamente la responsabilidad del Estado. Los ciudadanos o la sociedad organizada también es corresponsable de lo que allí se desarrolle, de la auditoría y de la ejecución de las obras. Evidentemente eso nos orienta o nos mueve hacia un parámetro que es la capacitación del ciudadano. El ciudadano venezolano en la actualidad no está preparado para realizar auditorías sociales, pero el Estado debe promover, y la Constitución obliga a ello, a facilitar procesos de capacitación a la ciudadanía para poder desarrollar esas auditorías sociales. En consecuencia, debe haber una metodología de trabajo entre esos organismos de la gestión pública que están desarrollando actividades y los ciudadanos que van a realizar esa auditoría social. ¿Por qué? Pues evidentemente porque la autoridad que ejecuta el gobierno debe facilitar las líneas de acción por las cuales se van a verificar el desarrollo de sus programas y sus planes. Entonces, podemos decir que la auditoría social, aparte de que es el proceso que nos permite evaluar la gestión pública y todo lo que acabamos de conversar, es la suma de esos 4 elementos fundamentales y que deben estar concatenados todos, deben funcionar como un engranaje: participación ciudadana, información, transparencia y responsabilidad. Para ello se necesitan algunos términos en los cuales se va a desarrollar esa auditoría. Por ejemplo, necesitamos una condición que es el acceso a la información. Si el organismo, ente, gobernante no facilita el acceso a la información, no se puede realizar la auditoría social. Debe estar constituido por ambos actores, la sociedad organizada y la autoridad que gobierna. La proyección de la actividad de auditoría social está orientada desde la sociedad hacia el organismo público, no a la inversa. Tiene que partir desde la sociedad hacia allá. ¿A quién va a afectar? Pues evidentemente porque va a afectar a los gobernantes, los funcionarios y los mismos agentes sociales que se desenvuelven en ese ámbito. Ello nos va a traer un efecto macro, que es que esa autoridad, ese gobernante, efectivamente va a migrar hacia convertirse en lo que es un servidor público, no una autoridad pública. La Constitución lo dice muy claramente en su artículo. Las autoridades deben estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de las autoridades. Entonces yo debo ser un servidor público que facilite información, que facilite conocimiento sobre los procesos que desarrollo, que parta del principio de transparencia que me señala la Constitución como tal. Finalmente, quería señalar un proceso básico de 7 pasos para realizar una auditoría social. El primero es definir el objeto de estudio. ¿Qué es lo que vamos a revisar? ¿Cómo lo vamos a revisar? ¿Qué queremos observar? ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Cómo lo vamos a controlar? Si es pertinente lo que vamos a revisar, si es importante, si es oportuno, si tenemos acceso a la información, ¿qué vamos a medir? Eficacia o eficiencia de esa gestión pública. Ese es el primer paso que tenemos que hacer, definir el objeto que vamos a estudiar. Un segundo paso dentro de lo que es la auditoría social es la planificación y organización del trabajo. Debemos definir metas, objetivos,
cuáles son los planes que nos van a llevar a la consecución de esas metas y objetivos. Debemos prever cuáles son los resultados que estamos esperando, estructurar todo un cronograma de trabajo para poder alcanzar esas metas y objetivos. El tercer paso dentro de la auditoría social es recolectar la información y documentar la información. Ello requiere, pues, sencillamente que los responsables de ejecutar esa auditoría social se informen y se documenten sobre bases ciertas de la ejecución de las acciones de esa gestión pública. Documentar todo ello y verificar y analizar cada aspecto relevante de sus procesos. Una vez recolectada toda esa información, pasamos a la cuarta fase de la auditoría social, y es analizar esa información, ver qué fue lo que recogimos, ver qué es lo que está sucediendo. Evidentemente allí van a venir procesos tales como comparar lo proyectado de esa gestión pública, los resultados obtenidos, se revisa pues lo que es el marco legal de ese proceso de auditoría social, del proceso de auditoría social, no, de la ejecución de las acciones del gobernante, de la institución pública que estamos revisando. Dentro de un quinto paso, revisamos y reajustamos nuestra planificación y presentación de resultados. Ese proceso de planificación y presentación solo lo vamos a hacer en caso de que no cumplamos con el primer cronograma de trabajo que establecimos. La sexta etapa es ya preparar los informes con los resultados, qué fue lo que encontramos, si conseguimos las metas. Evidentemente vamos a tener que señalar la fundamentación legal, reglamentaria, ser lo más preciso en los hallazgos que tuvimos durante el proceso de auditoría social. Y el paso número 7 dentro de ese proceso de auditoría social es el proceso de socialización. Ese proceso de socialización es sencillamente que el equipo auditor integrado puede ser, esto es a manera de ejemplo, pueden ser profesionales de la comunidad, profesionales que vivan dentro de esa área donde se desarrolló la acción del gobierno, participantes, vecinos, comunidad en general. Ese equipo debe socializar el informe presentándolo a la autoridad a la que se está evaluando. ¿Qué quiere decir eso? Que ese equipo debe trasladarse a la institución donde esté el alcalde, el gobernador, el presidente del instituto, el que haya ejecutado, a quien se le haya verificado y auditado todos los procesos que hace allí, y se socializa el informe presentándole los resultados. Ya el gobernante, una vez con los resultados, pues podrá tomar las acciones correctivas pertinentes al caso y elaborar todo un plan de adaptación a los hallazgos encontrados. No quería retirarme sin hacer una referencia, y es que esto de la participación ciudadana viene desde hace muchísimos siglos atrás. Por ejemplo, Séneca desde el año 4 a.C., ya él hablaba algo así, hacía referencia, que nunca sopla buen viento para quien no sabe a dónde va. Entonces, si el gobernante no sabe dónde va, porque su comunidad no se lo participa, porque su comunidad no lo revisa, pues evidentemente los resultados no van a ser nada satisfactorios. Gracias.